Los múltiples obstáculos que encuentran muchos migrantes para ingresar y establecerse de manera legal y segura en otros países, a menudo les obliga a utilizar a traficantes de personas como único medio para huir de la persecución, el conflicto y la violencia. Las altas sumas de dinero que deben pagar por los traslados, el riesgo al transitar por cruces fronterizos clandestinos y la vinculación con redes criminales de tráfico de personas son factores de riesgo en quienes buscan migrar en la búsqueda de un futuro mejor. En la misma medida que aumentan las desigualdades económicas en los países y se agravan las situaciones humanitarias, se aumenta el proceso migratorio, principalmente de aquellas personas que lo han perdido todo o que no tienen recursos. La migración se convierte en una alternativa a una situación de vida y eso hace que en muchos casos haya personas que se aprovechen de esa vulnerabilidad de las personas migrantes. Para ello, las fronteras se convierten prácticamente en espacios donde se violan los derechos humanos. Redes, grupos e incluso pillos tratan de estafar a los migrantes para tratar de sortear las fronteras, a veces pagando cantidades extremas de dinero, pero también sobornando a agentes policiales y militares que controlan las fronteras. Las personas migrantes sufren la estafa en muchos de esos territorios durante su proceso migratorio, un laberinto que acaba incluso costándole grandes cantidades de dinero. Muchas de estas personas incluso no llegan a concluir su viaje porque se quedan agotados con todo el dinero que tenían para poder hacer y emprender esa travesía. Una travesía que en muchos casos también le cuesta la vida a estas personas y cuyo dinero ahorrado por estas personas acaba muchas veces en manos de grandes traficantes. A comienzos del 2021, un tribunal británico dictó sentencias de hasta 27 años de prisión a los cabecillas de una red de tráfico de personas que provocó la muerte de 39 migrantes vietnamitas. Los cadáveres fueron hallados en el contenedor refrigerado de un camión en el este de Londres. La policía informó que el vehículo había salido de Bulgaria, la frontera este de la Unión Europea, y había atravesado toda Europa con los vietnamitas que habían salido de su país natal. The criminals in this case made their money from misery. They knew what they were doing was dangerous, but they did it anyway. They treated the victims as a commodity and they transported them in ways that we would not transport animals. Según la Agencia Nacional contra el Crimen de Gran Bretaña, el número de migrantes que ingresa ilegalmente al Reino Unido en contenedores y camiones ha aumentado en el último año. El horrendo hallazgo tiene antecedentes en Europa. En 2015, en plena crisis migratoria, fueron encontrados en Austria decenas de cadáveres en descomposición en un camión que tenía el logotipo de una empresa avícola. La policía determinó que se trataba de refugiados sirios. 71 Personen handelt, die bei diesem tragischen Unglück zu Tode gekommen sind. Bei diesen 71 Personen handelt es sich um 59 Männer, es handelt sich um 8 Frauen und um 4 Kinder, davon ein 1- bis 2-jähriges Kleinkind, ein Mädchen, 3, 8 bis 9, 10-jährige Buben. Natürlich davon ausgehen, dass es sich hier um Flüchtlinge handelt, aber im Konkreten möglicherweise, dass es sich hier um eine syrische. El uso de containers para traficar migrantes, tal y como se realiza con cualquier mercancía, es uno de los modos de operación que utilizan las redes transnacionales del crimen organizado. La situación se repite en distintos escenarios. En marzo de 2020, las autoridades de Mozambique en el sureste de África encontraron 64 migrantes etíopes muertos, hacinados dentro del contenedor de un camión que atravesaba el país, probablemente rumbo a Sudáfrica. Mukas no, indesas no me moco mukat. Tinfah mawca የለም በቃ ኢሳት በለው ኢሳት ውስጥ የገባነው ነው ምን መስሎ ለኛ. It's not easy to be a young Ethiopian boy to just sit at home and not have a job. That is what's forcing them to leave, looking for a better livelihood, being able to support their family, their parents as well. That's what they're looking for. That's why they leave. They decide to leave the country.
La principal causa del aumento de estas redes criminales de tráfico de personas es la carencia de vías legales que garanticen una migración segura. Con frecuencia, al develarse estos hechos que conmocionan a la opinión pública, la respuesta por parte de los estados es endurecer los controles fronterizos en vez de revisar su política migratoria. Göçmenlerin buraya gelip Yunanistan'a geçme durumu oldu. Bu bir serbestlik oldu bizim Türkiye tarafından. Biz de burada bir şekilde daha önce bu adamları geçiriyorduk mesela adam başı $200, $300 tek kişi. Şimdi 100 liraya geçiriyoruz Türk parasına göre. Yapıyorlar. Bir de bu çok rentable bir alan. Yani endüstriye dönüşmüş durumda. Daha önce küçük çaplı kaçakçılık faaliyetleri yapan çay, şeker, diğer yiyecek veya da petrol gibi alanlarda kaçakçılık yapan insanlar zaman içerisinde göçmen kaçakçılığı yapmaya başladılar. Çünkü çok kısa zamanda çok büyük paralar kazanabiliyorsunuz. El tránsito por rutas clandestinas implica un mayor riesgo para la seguridad del migrante. El caso más emblemático es el mar Mediterráneo, en donde miles de personas han fallecido ahogadas. Pero este riesgo se presenta en cualquier país que endurezca su política migratoria. 2018'den bu yana yeni düzenlemeler, yeni denetimler gelmeye başladı. Yani Van'a gelen bir mülteci bilet alamıyor. Bilet alamayınca çünkü kimliği yok. Kimlik olmadığından dolayı otobüs bileti için gidenler otobüs bileti verilmiyor. O yüzden mecburen tekneyle deniz yolunu tercih etmeye başladılar. El lago Van en el este de Turquía se ha convertido en los últimos 3 años en una trampa mortal para migrantes que provienen principalmente de Afganistán y Pakistán. El hundimiento de 2 embarcaciones semanas atrás cobró la vida de al menos 68 migrantes que intentaban atravesar esta peligrosa zona para evitar los puntos de control. Pero no han sido las únicas víctimas. Antes de llegar al lago, los migrantes deben cruzar peligrosas montañas. Cada año, los aldeanos descubren cuerpos congelados después que la nieve se derrite. Bu yılda kış aylarında donarak hayatını kaybeden 9 kişi tespit ettik. Yine trafik kazalarında 2 kişi öldü ve en son Van Gölü üzerinde meydana gelen ve yine Adıcavaz ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada ölen 7 insanla beraber yaklaşık 76-77 insan bu şekilde hayatlarını kaybetti. Al contactar con estas redes de tráfico de personas, los migrantes corren el riesgo, además, de verse envueltos en hechos ilegales. En diciembre de 2020, un tribunal senegalés dictó pena de cárcel a 3 padres de familia acusados de empujar a sus hijos a migrar por el mar a Europa. Durante la travesía, uno de los jóvenes murió. A pesar de todo, el abogado defensor de los padres logró evitar la acusación de tráfico de personas que había planteado el fiscal acusador. Tous les 3 prévenus avaient comparé pour 2 chefs d'infraction, 2 chefs d'inculpation, à savoir le délit de complicité de trafic de migrants, d'ailleurs qui est beaucoup plus lourd, dont la peine varie entre 2 ans et 5 ans d'emprisonnement. Et pour ce chef d'infraction, effectivement, nous avons démontré que les prévenus n'étaient pas des complices des pêcheurs ou des organisateurs de ces voyages. En ocasiones, los estados nacionales utilizan el delito de tráfico ilegal de personas como argumento para criminalizar no solo a los propios migrantes o a su familia, sino a organizaciones sociales o personas que sin ánimo de lucro ayudan a los viajeros en su tránsito. En los Alpes, en la frontera entre Italia y Francia, un grupo de amigos ofrecen ayuda solidaria a quienes están en la última etapa de un largo viaje. Las temperaturas rozan los menos 20 grados centígrados, por lo que ofrecen a los viajeros un plato de comida y un sitio donde quedarse, pero ahora temen verse envueltos en asuntos legales. On ne veut pas être complice de ce réseau-là, de ce trafic qui est complètement malhonnête. Donc depuis quelques jours là, on ne répond plus au téléphone. Voilà. Et donc malheureusement, ça met en difficulté un peu plus les migrants, puisqu'ils doivent se débrouiller encore plus par eux-mêmes. Je cherche juste à savoir si vous avez payé cher pour venir ici ou pas. Non, il n'est pas payé. Je sais que tu l'as payé pour traverser. J'ai payé 250 € pour moi et mon fils. Il nous a dit que dès que la personne a mis la voiture,
Il va nous prendre, nous amener à la frontière. C'est les landa, quoi. Ils prennent de l'argent aux gens, c'est les landa. Las estafas son frecuentes porque los traficantes sacan partido de las condiciones vulnerables del migrante. En la mayoría de los casos, la relación entre la persona que paga y el contrabandista termina al llegar al destino, pero no siempre es así. Cuando se trata de largos viajes que implican pagos de miles de dólares, los traficantes obligan a los migrantes a trabajar durante años en el mercado laboral ilegal del país de destino. De esta manera, las redes de tráfico de migrantes se interconectan con las de trata de personas y por esa vía, aquellos que buscaban genuinamente un futuro mejor quedan atrapados en ambientes de explotación sexual, laboral y a todo un submundo ligado a formas de esclavitud moderna. La ausencia de vías seguras y legales durante los procesos migratorios para aquellas personas que tratan de emigrar y quieren ejercer su derecho a la migración, artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso ha hecho que proliferen por numerosos países las redes de tráfico de personas, redes incluso que tratan de sobornar a agentes policiales y militares que controlan las fronteras. La ausencia de, como digo, de esas vías legales hace que crezcan estas redes. Y aunque el Mediterráneo es la ruta migratoria más mortífera, hay otras, como por ejemplo en Centroamérica o incluso los rohinyás, sufren las muertes. Las muertes son consecuencias también directas de buscar alternativas a la ausencia de vías legales. Las redes tratan de poner una lancha o incluso tratar de buscar un camino para estas personas, mientras las autoridades, principalmente de los estados del norte, no garantizan que esas personas puedan llegar con garantías, con derechos y sobre todo con vida a estos países. El tráfico ilícito de migrantes sucede a lo largo de las principales rutas migratorias del mundo, afectando a un gran número de países, ya sean puntos de origen, tránsito o destino. Se da de múltiples formas y en cada región posee características propias. Por tratarse de una actividad clandestina, existen pocos datos sobre este flagelo. En el sureste asiático, principalmente entre Bangladesh, Myanmar, Indonesia, Tailandia y Malasia, se extiende una de las más grandes redes transnacionales de tráfico de migrantes. Los rohingya, una minoría étnica y religiosa de Myanmar, se encuentran entre las principales víctimas de esta red, ya que esta actividad ilegal se fundamenta en la vulnerabilidad que viven estas personas. Los rohingya, quienes han sufrido numerosas oleadas de violencia y persecución en Myanmar, son apátridas. Ningún estado los reconoce como nacionales. La dura realidad que viven en los campamentos de refugiados hace que muchos de ellos acudan al tráfico para escapar hacia otro país en busca de oportunidades. La captación de migrantes rohingya para el tráfico en esta región inicia dentro de los propios campamentos de la ciudad de Cox's Bazar, en Bangladesh.
Los agentes de captación suelen ser conductores de carruajes o rickshaw, como son conocidos en la región, ya que a pesar de los fuertes controles de seguridad, se les permite ingresar a los campamentos donde se encuentran refugiados los Rohingya. তাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের চারপাশে প্রাচীর দেওয়া হয়েছে, তারা যাতে যেতে না পারে। এছাড়া আমাদের বাইরে বিভিন্ন চেকপোস্ট আছে, প্রতিনিয়ত আমরা বিভিন্ন জনকে চেকপোস্টের মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ক্যাম্প থেকে যাতে বাইরে অন্য কোথাও যাইতে না পারে। সেন্সি মানে আরগুন আর ঠিক করি ওরা মানে দিলা টিয়া দি ওরা দিলা ওরি মানে বেস্ট টিয়া দি ওরা হনো মানে সাগত অন্য হরামান করে মানে সুরহা মতা নেরিমবা গিলাম। Pero los conductores de carruajes son apenas un eslabón en esta red. Es gracias a la complicidad de fuerzas policiales y militares que el traslado de estas personas se hace posible. মানে আমার বিশ্বাস প্রত্যেকটা ব্যক্তি এখানে আন্তরিক, তবে এটা তো সত্য যে 100 জনের মধ্যে 100 জনের আন্তরিকতা হয়তো সমান থাকবে না, তার মধ্যে পার্থক্য থাকবে, ভেরিয়েশন থাকবে। তো আমাদের সাধ্য অনুসারে আমরা চেষ্টা করব, তবে আমাদের যে সীমানাটুকু আছে আমরা রোহিঙ্গা ক্যাম্প কেন্দ্রিক এবং চেকপোস্ট কেন্দ্রিক আমাদের দায়িত্বটুকু পালন করে থাকি এপিবিএনের পক্ষ থেকে। তো আমরা চেষ্টা করব আমাদের এই সীমার মধ্যে যেন কেউ বাহিরে যে এই মানে অন্য জায়গায় পাচার হয়ে যাওয়া বা সে অন্য বিদেশ চলে যাওয়ার এই সুযোগটুকু যেন আমাদের হাতের মধ্যে থেকে সুযোগটুকু সে না পায়। Una vez en la costa, los traficantes meten a las personas en pequeños botes de pesca para llevarlos lejos del radar de las fuerzas de seguridad de Bangladesh. Ya en alta mar, son trasladadas a un barco mayor donde reúnen cientos de personas en duras condiciones de hacinamiento antes de iniciar el viaje hacia Malasia o Tailandia. মুস্তফারে প্রথমত তুলে মই চাই দিয়ে আমার হদন হইনি আরে মায়ে পান তো জন হই গনি কোন সুন্দর জন হয়ে আমরা কলম দিতে কিনা ক্লিয়ার নাও তখন হতো আরে পুলিশ না রাখে আর তাকে মাই সে সাগরের তীর থেকে সে মাছ ধরার নাম করে দেখা যায় নৌকার মধ্যে জাল আছে, মাছ ধরার সব সামগ্রী আছে, এটা নিয়ে কিন্তু সে সাগরে যাচ্ছে। এখন আমি যখন বা আমার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কেউ যখন ওইটাকে দেখতে যাবে তখন সে কিন্তু দেখতে হবে মানে ভিজুয়াল হবে যে সে মূলত জেলে সে মাছ ধরতে যাচ্ছে, আসলে কিন্তু সে অন্য সাগরের মাছে মানে ডিপ সিতে যে সে বড় একটা নৌকায় জড়ো হয়ে ওখান থেকে সে চলে যাচ্ছে, ফলে এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা সীমাবদ্ধতা। Sin embargo, no existen garantías para estas personas. Enamul Hassan, un joven rohingya que sobrevivió a una trágica experiencia, relata su testimonio sobre la realidad vivida en uno de estos barcos. उदियो मात्र मगर लाडी लिएर मानि तलवार बुटुले लामी रे बेल लिएर मिसिङर बेल आसे ते बेल लिएर लामी रे मोर पाइन्दर हेडे सहातल लामा दिए माया मन्दारे सहातल लामा दिए लामा दनर करे माया मन निजाम गिए मोर पाइन्दर त बिसु उधर मोर पाइन्दर मानि के दरमाल वार लाडीले बाजेती के सुर माता से सगरी बेले के सुर हांसरी बेले के सुर हात बाह बेले के सुर एने मारा फाला दे एने एडे मारी तरबतर गरि बेलाई बुटला रोले आरा जहाँ फरान आसे तहाँ फरान लिएर आरा हामला गरी तारा नले सुमा दिबो नले आरा मारि फेलाइबो आरा कान होद्दि मोर पाइन्दे होद्दि नले आरा मारि फेलाइबो नले आरा हाँ माने आरा गुजारा दिके आरा मरा दिके नले तारा कान कुल मारि फेलाइबो। Los naufragios son comunes en esta ruta y muchas veces los migrantes son abandonados a su propia suerte por los traficantes. Estas redes transnacionales de tráfico se constituyen de eslabones que no necesariamente actúan de manera coordinada. Muchos de sus integrantes también viven una situación difícil y encuentran en el tráfico de migrantes una manera de subsistir. Sin embargo, la necesidad de las personas migrantes y su vulnerabilidad frente a la criminalización de los estados es explotada en cada tramo de estas rutas migratorias, configurando amplias redes que pueden abarcar numerosos países e incluso atravesar continentes enteros. Kalau kita lihat ini seperti sistem sel dia. Dia ketika satu terputus, jadi lain tidak akan terbongkar. Nah, layer-layer smuggler ini sebetulnya dimulai dari Malaysia kalau kita mau lihat, karena kebanyakan dari mereka maunya ke Malaysia.
Pero la clandestinidad y la criminalización de la migración también ha hecho que el tráfico de migrantes sea disputado por redes del crimen organizado. Este es el caso de la frontera noreste de México, donde carteles del narcotráfico operan sobre las rutas migratorias que van hacia los Estados Unidos. El guía nos llamó, ya trágicamente, ya murieron sus familias de Cumtancillo, lo mataron y los quemaron. El 23 de enero fueron encontrados los cuerpos quemados de 19 personas en un camino rural entre Tamaulipas y Nuevo León. Se trataba de un grupo de guatemaltecos migrantes que habían pagado miles de dólares a un coyote para que los guiara hacia los Estados Unidos. Sí, pero específicamente su sueño era comprar su terrenito y hacer su casita y luego regresar, pero lamentablemente no se ha cumplido ese sueño, pues, porque nos da un poco de tristeza, de terror en ese sentido, y además hasta nos da coraje, en serio, que lo que pasó con nuestras familias. Sin duda es la pobreza, no hay oportunidad de trabajo, aunque te gradúes. Aparte de que te estás graduado, invertís mucho dinero y también no hay oportunidad de trabajo. Y ese es uno de los problemas que tiene Guatemala. No es fácil, es un poquito difícil. Y esa es la que obliga a emigrar en nuestros países para tener un poquito el futuro mejor. En esta región, cárteles del narco se disputan territorios, extorsionan a migrantes, les cobran comisiones a los coyotes y los secuestros y la trata de personas son prácticas comunes. En este contexto, los migrantes se convierten en blanco de estas redes criminales por la vulnerabilidad en la que se encuentran. Las fuerzas policiales, que muchas veces son cooptadas por los grandes cárteles, acaban siendo cómplices y hasta brazos armados de estos grupos. Que en los hechos del referido 22 de enero participaron al menos 12 elementos de la Policía Estatal, por lo que se solicitó y obtuvo por parte de un juez de control en el Estado orden de aprehensión en su contra. Y desde luego estas violaciones a los derechos humanos de los migrantes son absolutamente inaceptables. La vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes y la criminalización de esta actividad por parte de los estados empuja a estas personas a exponerse a situaciones de explotación, de agresiones, tortura, trata e incluso la muerte. Mientras las vías legales son cada vez más limitadas, territorios y prácticas al margen de la ley continúan emergiendo en estas rutas migratorias. La clandestinidad de los procesos migratorios ante la ausencia de vías legales y seguras ha hecho de que muchas redes de tráfico traten de vulnerar los derechos de estas personas, los migrantes. Migrantes que tratan de buscar una alternativa y que se ven en muchos casos abocados a las estafas de estas redes. En el año 2000, más de 140 países lograron un acuerdo para criminalizar aquellas redes, aquellas personas que tratan de aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas migrantes para hacer tráfico de personas. Aquel acuerdo se firmó por gran parte de los países del mundo. Sin embargo, fíjense, los estados del norte son aquellos que reciben a estas poblaciones, son aquellos que tratan de reforzar sus fronteras. Sin embargo, no garantizan vías legales y seguras, lo que hace que proliferen estas redes, estas mafias y estas redes de tráfico de personas. Eso hace que se complique aún más la realidad de las personas migrantes. Pese a que firmaron aquellos acuerdos para criminalizar y señalar a aquellos migrantes, muchas veces son los propios migrantes los que pagan esas condenas y sus coyotes, sus guías, sus traficantes acaban otra vez en la calle e incluso estafando a otras personas. Realidades que les traemos cada semana aquí a Entre Fronteras, el programa de migraciones y derechos humanos de Telesur.